¿Qué es Gnosis? Esta institución tiene un único propósito, el de compartir con seriedad y rigor científico la Gnosis de todos los tiempos. Ese conocimiento que permite al hombre moderno hacerse una visión de su existencia más humana, más consciente y, en consecuencia, más trascendente. Designa la palabra Gnosis a la ciencia de todas las ciencias, al arte que, como fruto de una inspiración revelada, eleva al artista hasta fusionarlo con su obra, conformando así un binomio de expresión trascendental. No siendo la Gnosis específicamente una filosofía, es, sin embargo, el eslabón que enlaza la cadena histórica del desarrollo del pensamiento humano y da asimismo precisas y lógicas respuestas al inquietante dilema del ser y del no ser, que se debate en el terreno conscientivo y cognoscitivo de toda persona. Los diccionarios enfatizan que el vocablo gnosis es de origen griego y señala en sentido general a un conocimiento. Pero en un sentido más profundo, el vocablo gnosis alude a un modus operandi que explica los fenómenos físicos y metafísicos concernientes al universo y al hombre como protagonista. Afirmamos siempre que el gnosticismo es un fenómeno muy peculiar ligado a la actividad de la conciencia en el hombre, en su afán de descifrar los misterios que relacionan su existencia con su creador y los sucesos derivados de este lazo ignoto. Es obvio, por lo tanto, que dondequiera un hombre haya logrado acercarse a la realidad suprema que mora en su interior, habrá podido percibir la luz verdadera que emana de esa fuente primigenia constituida por su mónada divinal. El auténtico gnosticismo solo tiene una finalidad, y es la de hacer consciente al hombre de su deber para con la razón de su existencia, siendo esta última su real ser interior. Entiéndase por el ser la parte inteligente y más profunda que subyace en el fondo de toda criatura humana. El ser de cualquier persona encuentra en la gnosis los elementos que le permiten manifestarse y llevarlo a un estado superior. La psicología gnóstica podemos encontrarla en la antigua Filocalia de los monjes y de los Vedas indostánicos, y la misma conoce profundamente la manera de enseñar al ser humano la forma correcta de controlar los 5 funcionalismos de la máquina humana: intelecto, emoción, movimiento, instinto y sexo. No es de ninguna manera traumatizante poner orden en los funcionalismos del ser humano, ¿o es acaso mejor seguir siendo esclavo de las emociones inferiores, pensamientos negativos, movimientos incoherentes, instintos salvajes y sexualidad desenfrenada? Únicamente el hábito divino puede reincorporarnos en la verdad. Sin embargo, esto solo es posible a base de trabajos conscientes sobre uno mismo y con ayuda del autoconocimiento íntimo. El gnosticismo. La palabra gnosis es de origen griego y significa conocimiento. La lengua griega distingue entre 2 clases de conocimiento: el conocimiento racional o proveniente del intelecto, conocimiento sobre matemáticas, conocimiento sobre historia, etc. Y el conocimiento de Dios, o de alguna propiedad de Dios,
asimilado de forma inmediata e intuitiva. Este es el conocimiento gnóstico. El conocimiento gnóstico propone la exploración de sí mismos, la experiencia directa de nuestra última realidad y a la vez primordial, nuestro real ser. La antigua máxima griega, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses, sintetiza la consigna esencial del gnosticismo, ya que conocer al real ser es sinónimo de conocer a Dios en nosotros. Este video procura que comprendamos por qué en el Gnotis Auton, o Conócete a ti mismo, los filósofos gnósticos, más allá del tiempo y el lugar, establecieron el eje de su filosofía y cómo ésta puede ser adaptada a las más diversas inquietudes del hombre contemporáneo, ofreciéndole respuestas satisfactorias. Existe una gran diversidad de doctrinas filosóficas y teológicas que hacen mención a la gnosis. La clasificación más común de encontrar es la de un gnosticismo precristiano, con orígenes principalmente en Grecia y Oriente, y un gnosticismo cristiano en el cual se vincularon distintas doctrinas gnósticas ya existentes con las enseñanzas de Jesús de Nazaret. Los estudiosos distinguen principios de la doctrina gnóstica, no solo en el cristianismo, sino también en el judaísmo, el helenismo, el politeísmo egipcio y en múltiples doctrinas místicas de Oriente. El gnosticismo enseña que sólo a través de la conciencia de la propia alma, de su carácter divino y de su acceso introspectivo a las verdades trascendentes sobre su propia naturaleza, puede el alma liberarse. Por lo tanto, la cárcel del alma se asienta sobre el hecho de ignorar el caudal de valores que guardamos dentro de nosotros mismos. Gnosticismo y platonismo son claramente vinculables al considerar la forma introspectiva que este último plantea para acceder al conocimiento profundo. La gnosis le aporta un sentido de espiritualidad a la mayéutica de Sócrates, portentosa doctrina que llegara a nosotros principalmente gracias a su discípulo Platón. En los evangelios gnósticos, Cristo propone que este conocimiento de sí mismo lleva a saberse hijo del Padre viviente y a salirse de un estado al que denomina como pobreza, la pobreza de ignorar quiénes somos en esencia. Enseña que el reino está no solo fuera, sino también dentro del hombre. El gnóstico de hace más de 2000 años atrás supo reconocer en estas ideas el contenido de su propia filosofía, que el conocimiento de sí mismo es superior a cualquier otro. Gracias a lo que hoy entendemos como antropología psicoanalítica, se han encontrado vínculos con la cosmovisión gnóstica, con culturas de todas las latitudes, incluso con principios religiosos de diferentes pueblos de América. Si bien es cierto que debemos tener en cuenta en cualquier sistema sus elementos helenísticos orientales, incluyendo Persia, Mesopotamia, Siria, India, Palestina, Egipto, etc., nunca deberíamos ignorar a los principios gnósticos perceptibles en los sublimes cultos religiosos de los nahuas, toltecas, aztecas, zapotecas, mayas, chibchas, incas, quechuas, etc. La gnosis es un funcionalismo muy natural de la conciencia, una filosofía perenne y universal. La necesidad de la conciencia humana por darle respuesta a la inquietud del saber quién soy, no solo probaría nuestra existencia como seres racionales, sino que pasaría a convertirse en un proceso religioso natural e innato en el hombre, tanto en el de la antigüedad como en el contemporáneo. Principios gnósticos eternos.
El gnosticismo no acepta la salvación del alma por un simple acto de dogma o creencia, pues esto equivaldría a aceptar que la mecánica evolutiva del tiempo termina haciéndonos a todos perfectos. Es función del gnosticismo darle verdadera identidad anímica o espiritual a la criatura humana, ya que esta última, escudriñada profundamente, no es más que un manojo de entidades caprichosas o energéticas que luchan constantemente entre sí y que no poseen objetividad alguna. El instrumento que participa de esta experiencia es llamado, en estos estudios, la conciencia. Desgraciadamente, ella, aunque guarda en sus entrañas el prístino tesoro del conocimiento superior, es en estos momentos prisionera de los diversos elementos psicológicos que reciben el nombre de agregados psíquicos. El ser, como fuerza libre, llevando en su naturaleza la sabiduría, es capaz de ejercer control sobre la creación, la naturaleza y sus elementos componentes, y por ende sobre el cosmos hombre. Por tanto, cuando se tiene al ser, se poseen sus atributos, y esto es lo que muchas veces hicieron los auténticos sabios como Moisés, Jesús, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Quetzalcóatl, etc. Ellos fueron seres en quienes se manifestó, cada vez que fue necesario, una voluntad suprahumana, capaz de desatar los más insospechados fenómenos metafísicos o paranormales. Las concepciones místico-filosóficas de los gnósticos acerca de Dios y la creación, en general, tan criticadas por organizaciones religiosas dogmáticas, tienen raíces ontológicas trascendentales que explican de manera más idónea la naturaleza de lo divinal. La práctica y vivencia de la gnosis. El conocimiento gnóstico afirma que la erudición sin experimentación solo nos lleva al conflicto y a la lucha de los conceptos antitéticos. No podemos negar que hoy, precisamente, existen dos tendencias en el mundo que luchan a muerte por la supremacía. En primer lugar, tenemos la corriente espiritualista, formada por todas las religiones, escuelas y creencias. Por otra parte, existe la corriente materialista con su dialéctica. La corriente espiritualista piensa que ella, absolutamente ella, tiene la verdad. La corriente materialista, ateísta, supone que también tiene la verdad. La corriente espiritualista se sustenta en sus dogmas espirituales y rinde culto al Dios Espíritu, no importa qué nombre se le dé, Alá, Brahma, Dios, etc. La corriente materialista se fundamenta en el dogma materialista y rinde culto al Dios materia, no importa tampoco el nombre que se le dé. Debemos comprender que las opiniones, conceptos, teorías, hipótesis no significan verificación, experimentación, conciencia plena sobre tal o cual fenómeno. Existen latentes en nuestro interior facultades superiores a la mente, independientes del intelecto, capaces de darnos conocimiento y experiencia directa sobre cualquier fenómeno. Los estudios gnósticos constituyen un bálsamo para el insaciable buscador de la luz entre tanta oscuridad. La gnosis le ofrece claves y procedimientos para que experimente por sí mismo y en forma científica cada uno de los elementos que integran esa sabiduría universal. El despertar de las facultades internas debe marchar paralelamente con el desarrollo cultural, intelectual y espiritual. El cuerpo de enseñanza de la gnosis contemporánea se fundamenta en tres aspectos. 1. La aniquilación de los errores psicológicos, es decir, el desgarramiento de aquello que no es real, llamados agregados psíquicos.
2. La creación de una nueva estructura anímica, teniendo como base la ciencia de los alquimistas medievales, que simbólicamente conllevan a un nacimiento segundo, como lo señalaran los antiguos. 3. El ejercicio desinteresado del sacrificio y servicio por nuestro hermano el hombre, por la naturaleza y por la vida. La autognosis, el camino del autoconocimiento. La psicología ha propuesto que el hombre es consciente tan solo en forma parcial de los funcionalismos de su vida psíquica. Esto se combina con la necesidad existencial de hallar una respuesta a la hora de preguntarse a sí mismo: ¿quién soy realmente? ¿Qué cosas anhelo? ¿De qué soy capaz? Para liberar el potencial latente en el hombre, es necesario descubrir las amarras invisibles que nos suelen impedir disfrutar de una existencia más plena. El gnosticismo valora sobre todo el autoconocimiento, que es una percepción íntima. Sostiene que, careciendo de él, la persona experimenta la sensación de ser movida por impulsos que no entiende, comenzando por conocer los elementos que han signado nuestro sentido de identidad, como nuestra personalidad. Este conocimiento nos permite plantearnos cuántos de los conceptos que hacen a la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestro entorno propician el equilibrio en nosotros, o en su defecto, provocan un permanente conflicto. La didáctica que utiliza la gnosis para lograr el autoconocimiento requiere en un comienzo de la incorporación de los preceptos claves, tales como los que explican la naturaleza del nuestro ego, los cambios que se van produciendo en la psiquis de acuerdo a las etapas que vamos atravesando, o los distintos estados que experimenta nuestra conciencia a lo largo de la vida. Luego, por medio de la práctica de los ejercicios psicológicos que se enseñan, vamos reconociendo dentro de nosotros el verdadero sujeto que define nuestra identidad. La gnosis es el conocimiento del camino hacia lo alto y de los medios a emplear para seguirlo. El hombre es un microcosmos donde aparecen todos los poderes y sustancias del macrocosmos. Se compone de materia, pero contiene también el logos, el espíritu divino, viviente, que reina sobre las regiones superiores del cosmos. Existe en el ser humano la presencia de una chispa o centella que proviene del ámbito de lo divino y que en este mundo se halla sometida al destino, al nacimiento y a la muerte. Esa chispa divina debe ser despertada por la contrapartida humana para ser finalmente reintegrada al lugar de donde procede. La gnosis, por lo tanto, es el conocimiento intuitivo y consciente del ser, el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de la verdad. Los 4 pilares de la sabiduría. El conocimiento universal siempre se ha sostenido a lo largo del tiempo sobre 4 fundamentos y se ha expresado a través de la historia a través de algunos de ellos. Estos 4 pilares son también la base del autoconocimiento y aspectos que el ser humano debe desarrollar e integrar. Ellos son la ciencia, el arte, la filosofía y la religión. La ciencia. Podemos definir a la ciencia según su criterio. Un criterio sobre ciencia desligado de otros intereses humanos, ciencia normal. Y un criterio sobre ciencia vista como el fruto del progreso del ser consciente,
y vinculada con otra clase de inquietudes que surgieron con igual naturalidad en el hombre como las filosóficas y las espirituales, ciencia pura. La idea de una ciencia que estudie lo perenne y universal, causa y motivo de las ciencias particulares, tiene cabida solo cuando ciencia y filosofía o ciencia y mística se asocian con los mismos fines. Lejos de ver esto como una utopía, consideramos que la investigación científica, en cualquiera de sus ramas, nos aporta el conocimiento empírico que enriquece nuestra comprensión acerca del todo del cual formamos parte. El método de la ciencia, desde el punto de vista de la gnosis, es la experimentación o conocimiento objetivo de las cosas. El objeto de estudio es todo lo existente, todo cuanto existe, desde el átomo hasta el universo. Para ello, es necesario pasar más allá de los parámetros de la percepción ordinaria. Se hace necesario utilizar las facultades de la conciencia libre y despierta, prácticas específicas y el desarrollo de los sentidos especiales que tenemos en estado latente para la experimentación y la observación directa del objeto de estudio. La gnosis estudia las cosas en sí mismas, más allá de su aspecto o apariencia. El gnosticismo científico va más allá de las simples hipótesis y suposiciones y establece una revolución cultural espiritual con una didáctica y una dialéctica que sirve a una ideología de los nuevos tiempos. Estudia el cosmogénesis y conoce objetivamente el origen de los mundos, planetas, soles y universos para saber qué ocupación nos corresponde dentro de la creación. El arte. Habremos de distinguir en principio dos categorías dentro del arte: el objetivo y el subjetivo. Cabe decir que los conceptos de objetivismo y subjetivismo poseen una acepción propia y particular dentro del gnosticismo. Se considera como objetivo a toda obra artística, literaria, plástica, musical, etc., que sensibilice las instancias más sutiles de nuestra psiquis, para que de esta forma la conciencia experimente estados de plenitud que resultan determinantes en el sendero del autoconocimiento y a la vez cumplan roles terapéuticos. Dijo Aristóteles, la finalidad del arte es dar cuerpo a la esencia secreta de las cosas, no el copiar su apariencia. El arte objetivo contiene elementos arquetípicos. Arquetipo es un término introducido para designar a cada una de las imágenes originarias y que son comunes en toda humanidad. Ellas configuran ciertas vivencias individuales básicas, se manifiestan simbólicamente en sueños y están presentes con mayor o menor notoriedad en las leyendas y mitologías de todas las culturas. En música, por ejemplo, compositores como Bach, Mozart, Beethoven o Wagner alcanzaron a crear obras de esta magnitud y contenido. Habituándonos a su música, identificamos rápidamente el efecto que estos prodigiosos niveles de la expresión artística pueden producir en nosotros. Beethoven expresó: la música es la mejor mediadora entre la parte espiritual y sensorial del hombre. Tomaremos sus palabras entonces para resumir la idea de lo que significa el arte objetivo. Se considera una obra de arte como subjetiva cuando no goza de los mencionados elementos arquetípicos, cuando no ofrece un contenido que sublime momentáneamente el nivel de conciencia de quien lo aprecia, promoviendo en él un instante de inspiración natural durante el cual se descorren velos en el subconsciente. El arte subjetivo, no obstante, logra llegar a estimularnos fuertemente, pero de tal forma que las reacciones consecuentes no trascienden el plano de lo egoico y lo instintivo. En el caso del arte,
encierra una invitación para la conciencia a encontrar en lo que los sentidos le acercan los motivos que la sensibilicen e inspiren, renovando de esa forma su apreciación y valoración de las cosas. Inspiración, sensibilidad, como atributos o virtudes, son propios del hombre, pero su manifestación resulta singular y única en cada individuo. Es decir, el ser humano inspirado o sensibilizado está haciendo uso de una virtud natural de su conciencia, y el modo particular y propio de expresar esa cualidad anímica forma parte esencial de lo que ese ser necesita conocer sobre sí mismo en esta vida, ya que será uno de los medios para expresar su riqueza interior. Edificar dentro de sí mismos el pilar del arte sugiere el redescubrimiento de la armonía que por naturaleza poseen tantas cosas cercanas a nosotros por doquier. Es un llamado al desarrollo del sentido y el juicio estético, a comprender el verdadero significado de la belleza y principalmente a disfrutar de lo bello. Cuando el gesto, el habla, el trato al prójimo, el cuidado corporal se vuelven estéticos, cuando nuestra percepción del mundo de lo concreto comienza a sensibilizarse y la abstracción del pensamiento y la emoción comprenden el sentido de la inspiración, o cuando a través de alguna disciplina artística nuestra conciencia consiga expresar sentimientos que provengan de sus fibras más íntimas, significa que las puertas que conducen hacia el arte de vivir se están abriendo ante nosotros como etapa de nuestro autoconocimiento. La filosofía. La palabra filosofía proviene del griego antiguo y significa amor por la sabiduría. Estudia diversas cuestiones tales como la existencia, el conocimiento, la verdad, el ser, la ética, la belleza, la mente, el lenguaje, etc. Tratar de comprender quiénes somos, qué es lo real y qué lo ilusorio, qué es la justicia o cuál es el límite de nuestras capacidades cognitivas, no solo ha ocupado el pensamiento del hombre en la actualidad, sino que lo ha hecho también en el pasado más arcaico. En medio de los pensadores y escuelas que conformaron la filosofía antigua y que pugnaron por hallar el sistema que permitiese obtener estas respuestas, se encontraban las corrientes gnósticas. La gnosis es una experiencia introspectiva a través de la cual se alcanza el conocimiento de una verdad. Por tanto, y cuanto equivale a la forma suprema del conocimiento. Tal experiencia no se produce de manera fortuita, sino como consecuencia de la aplicación práctica de una teoría adquirida previamente. Procuremos entender por qué en el «Conócete a ti mismo» los filósofos gnósticos establecieron el eje de su doctrina y cómo ésta puede ser adaptada a las inquietudes del hombre contemporáneo. En principio, se propone una óptica dualista de la constitución humana, compuesta por cuerpo y esencia, de naturaleza material y espiritual, respectivamente. El hombre debe concientizarse del significado de su propia esencia, de su naturaleza divina y de las facultades inherentes a ella. Estas son en realidad las que hacen posible que la esencia se reconozca a sí misma en el interior del hombre. La esencia del gnosticismo es una filosofía que invita al hombre a descubrir la sabiduría latente en sí mismo, pero que permanece dormida e inactiva mientras su lugar sea ocupado por el dogma. No fueron solo los griegos quienes enseñaron al hombre a pensar de esta manera. Doctrinas como el estoicismo,
el platonismo, el neoplatonismo son vinculadas con diversas corrientes orientalistas a la hora de considerar a los principales exponentes de la filosofía del nótese autón o conócete a ti mismo. Ellas provienen de distintos tiempos y lugares y no deben atribuirse sus principios comunes simplemente a la influencia de algunos filósofos sobre otros. El conocimiento profundo de sí mismos y la cosmovisión que éste otorga es producto de la puesta en marcha de un funcionalismo de la conciencia humana. De esta forma, la humana necesidad por dar respuesta a inquietudes existenciales pasa a convertirse en común denominador para toda conciencia que alcanza determinado grado de lo que llamaremos metafóricamente como madurez. La máxima que ha hecho las veces de emblema para la filosofía gnóstica es entonces aquella de: hombre, conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. Según la historia, era el epílogo de la inscripción que figuraba en el pórtico del templo al dios Apolo, en la antigua ciudad griega de Delfos. La religión. En todos los pueblos ha existido siempre la noción de una divinidad, de una inteligencia que le dio la vida al hombre. A veces bajo la forma de un dios único, el monoteísmo, o de todo un conjunto de dioses, politeísmo, pero en todos los casos anterior al hombre y al mundo. También se repite en diversos cultos y religiones el concepto de un estado original y una posterior caída o separación del hombre de la divinidad, y de la necesidad del ser humano de volver a establecer ese contacto con su creador, regresando al estado original de donde partió. En este conocimiento apelaremos a la religiosidad en su forma más profunda. Esta es la búsqueda de la experiencia mística directa, la que conlleva al hombre a encontrar la deidad dentro de sí mismo en la intimidad de su ser. De no descubrir a Dios dentro de nosotros, será difícil que lo descubramos en otra parte. Aquel que lo logra, ciertamente, descubre la verdad en sí mismo y se convierte en un verdadero religioso, así no profese credo alguno. Aquellos que encarnaron la verdad fundaron las grandes religiones y las grandes escuelas de misterios. No hay religión más elevada que la verdad. La religión es propiedad inherente en la vida, como la humedad al agua. ¿Podría un hombre no pertenecer a ninguna religión y sin embargo ser profundamente religioso? Solo el hombre religioso es verdaderamente revolucionario. Se sale de los parámetros de su época y suele dejar una huella profunda en el pensamiento y en la vida de los seres humanos. Estudiando la religión en profundidad, podemos distinguir entre las formas religiosas y los principios religiosos. Los principios religiosos son ecuaciones universales y existen más allá del tiempo y de las personalidades. Se encuentran presentes en toda gran religión y no son propiedad de alguna cultura particular. Las formas religiosas son los distintos sistemas de enseñar y transmitir esos principios. La religión asume de este modo distintas formas religiosas según las necesidades de cada raza y de cada época. Así, las formas religiosas se han sucedido unas tras otras a través de las épocas. Las formas religiosas conservan los valores eternos y están organizadas de acuerdo con las necesidades psicológicas e históricas de cada raza, pero todas conservan los mismos principios, los mismos valores eternos y solo se diferencian en la forma. La religión existe más allá de las tradiciones y de las opiniones, y su objetivo es la transformación del ser humano para que pueda volver a unirse con su creador. Alcanzar el religare, etimología de la palabra religión.
Todas las grandes religiones del mundo han logrado su objetivo cuando algún ser consiguió religarse, es decir, cuando incorporó la verdad. La fe es la percepción directa de lo real. Es sabiduría fundamental, vivencia de eso que está más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. La fe es sabiduría verdadera, distinta al dogma o al fanatismo. Quien vivencia la verdad tiene fe auténtica. Quien tiene fe verdadera ya no necesita creer.